podemos tener muy claro lo que son los signos apocalípticos oficiales, que con esto terminaría la exposición. ¿Cuáles son los signos apocalípticos que la Iglesia reconoce como tales para pensar que el Señor está cerca de regresar? ¿La apostasía? Primero, el Evangelio ha sido predicado en todo el mundo, suficientemente. No hay rincón de la tierra donde el Evangelio no se conoce. Donde no esté la iglesia. Donde no esté la iglesia. Ya sea físicamente, en la misma Irkutsk, en las estepas siberianas rusas, de donde es originario mi héroe favorito de Julio Verne, Michel Strogoff, una formidable personaje de la época. En el rincón más apartado de la tierra, el cristianismo ya plantó una cruz. El cristianismo ya se hace sentir, o ya se hizo sentir. Bueno, no se diga en Europa, ¿no? Aunque es un conglomerado de naciones neopaganas que ya renegaron de su fe. Aunque haya gobernantes como Angela Merkel, que dijo que no se hagan tontos, Europa la fundó el cristianismo. Tenemos que regresar a las raíces de Europa. Lo dijo Angela Merkel, me dejó con el ojo cuadrado, ¿no? Digo, la aplaudí. Claro. Porque una presidenta de un país como Alemania se atreva a decir eso, no, fue realmente antipolítica, ¿no? También lo dijo un presidente francés, no este ni el anterior, dijo, Francia está muy mal porque tenemos demasiados campos de juego, demasiadas cantinas, demasiados table dance y tenemos muy poquitas iglesias activas. Lo dijo. Girard. Sí, el monsieur Girard lo dijo. ¿Sí? Desgraciadamente después lo acusaron de corrupto. Bueno, entonces, la primera señal es que el Evangelio ha sido suficientemente predicado en toda la tierra. Lo dice San Juan. Y los grandes apologistas, hay uno de ellos que es mi maestro, ya se murió, se llama Leonardo Castellani, que tiene una cosa en común con el Papa y yo. El Papa Francisco y yo fuimos alumnos de Leonardo Castellani. Wow. Sí. Para mí es el escritor argentino de más alto nivel. Les recomiendo sus libros. Todos los libros de él son una maravilla. Leonardo Castellani explica que una de las segundas señales de que el Apocalipsis está cerca es la apostasía general de las naciones. O sea, no hay ya naciones católicas. Hace 200 años había más de la mitad de las naciones eran católicas de modo oficial y la religión de Estado era el catolicismo. De hecho, Estados Unidos surge como una nación cristiana y todavía conservan el cascarón porque todavía el presidente jura sobre un crucifijo y sobre la Biblia. ¿Sí? Pues has hecho un speech buenísimo que dije, bueno, el presidente Trump. Sí. Maravilloso. Uh-huh. Pero no es católico y tiene muchas aristas ya de heterodoxia muy severa. Ya se salió del huacal. Sí, tiene cosas, pero bueno, ese día sí dijo cosas muy valiosas. Muy valiosas. Pero hay una apostasía general de las naciones. Es el segundo síntoma. El tercer síntoma, y esto es lo que está, según yo, más generalizado, es que hoy a lo malo se le llama bueno. Relativismo. El relativismo ético. Y a lo bueno se le llama malo, el hedonismo. Entonces, relativismo y hedonismo. En la dictadura del relativismo. Un libro formidable de un autor español de nombre Juan, que su apellido no lo recuerdo. Así se llama su libro, La dictadura del relativismo. Es una verdadera dictadura. Si no eres relativista, te hacen el feo en todas partes. Hasta hablar de Dios. Sí, hasta sí. derechos te quitan. Sí. Por ejemplo, una asociación que hubiera podido tener mucho éxito en la salud de los alcohólicos empieza por declarar, lo primero está muy cuerdo, yo declaro que he perdido mi control sobre mi forma de beber. Es el primer paso de un alcohólico. Segundo paso, yo me acojo a mi poder superior como yo lo concibo. Entonces yo protesto, levanto. ¿Cómo? A ver, ¿cuál es tu poder superior y cómo es eso de que tú lo concibes? Explícame. Entonces el jefe del grupo dice, bueno, si para ti Dios es esa nubecita que va pasando, acógete al poder de la nubecita que va pasando, porque ese es Dios. Si tú crees que eso es Dios.
Es el relativismo galopante en una organización que hubiera podido ser extraordinariamente benéfica a escala global y que para muchos es un rotundo fracaso, porque no hay un conocimiento, no hay la apertura al conocimiento al verdadero Dios. Entonces, relativismo filosófico, relativismo ético, relativismo moral, relativismo intelectual, que afirma que la verdad no es alcanzable por la mente humana. Entonces yo le digo al que lo afirma, a ver, tu afirmación, la verdad no es alcanzable por la mente humana, ¿es verdadera o es falsa? Y me mientan la madre, ¿no? Porque si es verdadera, pues ya cae por su propio peso. Y si es falsa, con mayor razón. Pero a los relativistas no los puedes convencer ni con la lógica, porque no es un raciocinio, es una creencia fabulosa, sí, fantástica. Sí. Una doctrina. Es una doctrina. Sí. Y están adoctrinados, indoctrinados, que es todavía peor. Bueno, ese es otro símbolo. Otro, los grandes dominadores de la civilización actual, lo que te hace ser triunfador según la cultura actual, son 5 grandes medios convertidos en fines. ¿Cuáles podrían ser? Hay 5 medios. Pues el dinero. El dinero, pero todo lo que huela a riqueza. Riqueza, poder, riqueza, piedras preciosas, oro, plata, petróleo, todo lo que se pueda traducir. El mismo cuerpo. El mismo cuerpo cuando lo vendes, y todo lo que sea producto de intercambio comercial es el primer dios de la humanidad actualmente. Como dice don Luis de Góngora, poderoso caballero es don dinero. Y como te ven, te tratan. Es el primer ídolo que triunfa, sobre todo gracias al agiotismo de la horda sionista, ¿no? Como lo vimos ya hace varias horas. El segundo, el placer. El placer. Ponte cómodo, relájate, relax and enjoy. ¿Te gusta? Tómalo. ¿No te gusta? Déjalo. Tu mujer ya te hartó, búscate una. A los 40 cámbiala por 2 de a 20. ¿No? Dale vuelo a la hilacha. Dale. ¿Cuál fue la canción de uno de los mundiales? Dale alegría a tu cuerpo, Macarena. Sí. Mi hija Patti estaba estudiando religión. Dijo, no papi, la letra verdadera es dale alegría a tu puerco, Macarena. ¿Sí? Tenía 12 años, la escuincla, ¿no? Bravo, hija, muy bien, vas bien, vas bien. La entendiste perfecto, ¿no? Tercero, la fama. Ser hoy famoso, aunque sea por 5 minutos, Sí. puta, es el hit de la chaviza, sobre todo de los millennials, ¿no? Para lo cual no duda de nacer cualquier cosa, lo que sea, por sus 5 minutos de fama. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de aquel programa que se llamaba ¿cómo? Se me escapa el nombre, que era una televisión, unas cámaras que estaban filmando en tiempo real. Big Brother. Es el Big Brother. Llega una de ellas y lo primero que dice es, bueno, ¿y qué? ¿No está esto diseñado para fornicar? ¿Que no venimos aquí a fornicar? ¿Sí? Y todas le dijeron, sí, venimos a eso, pero cálmate, todavía no empieza lo bueno. ¿Sí? Así empezó el Big Brother en México, con esas palabras de una chica que se hizo famosísima. Después desapareció, no se sabe qué pasó con ella, seguramente se le pasaron los tragos o las drogas. Ahí estuvo la Chiquitibum, ¿no? Y todas las figuras que buscan fama, las vemos en la tele, ¿no? Nomás enciende cualquier canal y hay una obsesión por la fama. Brutal obsesión patológica por la fama. Pero ahí tú crees que detrás de eso es soberbia o qué. Claro, están los 7 pecados capitales, pero está la masonería. La masonería ha diseñado un programa matemáticamente ejecutado, magistralmente ejecutado, que es vamos a darle alegría a tu puerco, Macarena. O sea, todo aquello que te produzca placer se convierte en el top secret, en el top de la ambición de las masas. Dinero, o sea, riquezas, ¿sí? Fama, placer, y el cuarto es, ¿cuál podría ser? Poder. Poder. Por eso el malo agrupó tantas voluntades a su alrededor. Cuando empezaron a ver la macrotendencia del voto, no, pues con este. Y priistas de viejo cuño, que eran enemigos mortales,
Son los que más votaron. Claro, creo, ¿no? en cuanto olieron la tendencia vengativa de la población mexicana para favorecer al malo, ¿qué queremos? ¿Dónde Poder. está el poder? ¿Dónde está el poder? ¿Y tú crees que desaparezca el PRI? Claro, ¿Con después de ahora? pero a ver, ya lo dijo Salinas, y yo lo acabo de publicar en mi Facebook. El PRI ni se crea ni se Sí, muere, se transforma. solo se transforma en Morena. The same, con Se vaya Y muerto de la risa, Primor. Primor. Entonces, lo peor del PRI, el ADN del PRI está en Morena más que nunca. El PRI de los ¿Sí 70. estará Salinas detrás Por favor, del Salinas es, ahí te va. ¿Quién es Salinas? En primer lugar, junto con Cedillo, son miembros honorarios del Steering Committee del Club Bilderberg. Son inamovibles. Salinas y Cedillo. Ese es su verdadero poder de Salinas. Su verdadero poder radica en Bilderberg. ¿Y si sabes los cursos que está dando el hijo de Salinas a todos los empresarios? Sí, No. ¿No? ver, Es un secta. movimiento, es una secta, Una acusaron secta. de- pero te cuesta $3,000 por 15 días. Y a todos los empresarios de alta... Lo toman. cúpula. Uy, sí, sí, qué bárbaro. Y para tener éxito, para que seas un buen empresario, para que tengas dinero, poder, todo eso. Empresarios El hijo de católicos. Salinas, el que está casado con la actriz esta. Cusi, Ludica Paleta. Ludvica Paleta. Sí. Bueno, Te voy a enseñar la publicidad. sí. No, me interesa mucho saberlo, yo no sabía eso. De hecho, yo doy cursos a Lo están empresarios. acusando Y lo están dando en porque Nueva York también. Lo están hubieron, acusando. sí, sí, no, era es una secta que hasta tatuaban a las mujeres que Sí. entraron ahí, Ah, o Lo están dando sea, en Nueva York también. una cosa terrible, pero terrible, o sea, sí satánico. Y él como que se zafó, se lavó las manos y dijo, no, yo nada más doy los Ah, eso sí lo cursos". alcancé a ver, eso sí lo alcancé a ver en las noticias. Bueno, entonces tenemos ya 4 cosas. Riquezas, placer, Dinero, placer, fama. fama, Poder. honores. ¿Sí? ¿Qué son los honores? Los honores son el señor secretario de Ok. la Secretaría de Diversidad Sexual, el señor secretario o el señor embajador ante las Naciones Unidas, el señor secretario de Relaciones Exteriores, o sea, el honor, el Les puestazazazo. encanta, claro. Les fascina, Soberbio. les encanta. Políticos les fascina. Como dice el demonio en la película El abogado del diablo, ¿no? Al final de la película. La soberbia, está mal traducido, la traducen como vanidad, pero en realidad lo que está diciendo Al Pacino es la soberbia, mi pecado favorito. Cuando al abogado lo nombran algo muy importante Sí. y se siente maravilloso y el demonio se le queda viendo y la película termina así, ¿no? La soberbia, mi pecado favorito. O sea, no la libró. Lo vuelve a pescar por el lado de la Mira, soberbia, ¿no? es este. Ujú. ¿Sí? Ah, perfecto. Progressive Executive Ok. Bien. Program. Ujú. Lo voy a buscar para estudiarlo bien. Con Emiliano Salinas. Entonces tenemos riquezas, placeres, fama, honores y poder. Ahora, como psicólogo les pregunto una cosa. De los 5, ¿cuál es el más importante de todos? O sea, Para obtener los fines que ellos quieren el lograr. poder, El poder. el El poder. poder. Definimos poder los psicólogos así. El poder es el único placer que dura las 24 horas del día. Y es la principal fuente de endorfinas. El poder es una droga. Y cuando tienes mucho poder, te corrompes mucho. Claro. Pero cuando tienes todo el poder, te corrompes todo. Y le están dando todo el poder. con Todo todas el poder. cámaras y todo. El pueblo mexicano fue tan oligofrénico, para usar un término elegante, oligos ¿Y no fue un disminuido. fraude? ¿No fue un No, fraude? no hay fraude. El fraude se preparó hace 18 años. Sí, Ya, pues, el fraude viene desde que dejaron en campaña ¿Y tú no al crees individuo que- más indigno de que tener esto poder vaya en ese más país. allá de México? Claro. O sea, no me refiero que venga desde No. Estados Unidos, sino que el proyecto... El proyecto sí es sea como- transnacional, El mismo Peje lo dijo, esto va más allá de mucho México. más allá de México. ¿Tú no viste eso? Claro que sí, yo sí lo vi. El proyecto es global. A ver, si regresamos al análisis de los 5, de las 6 puntas, es gobierno mundial. Gobierno mundial.
Y obviamente Estados Unidos e Israel están promoviendo el desarme global, pero no el de ellos. Están promoviendo el desarme de China, el desarme de Corea del Norte, el desarme de Rusia. Vladimir Putin ya los mandó olímpicamente a la fregada. Yo creo que ahorita el único que se puede oponer a esto es Putin. Si sigue siendo partidario de sí mismo, va a seguir siendo un opositor. Pero pueden esperar, el demonio no tiene prisa, es inmortal, va a esperar a que se muera, ya que su trono ruso pues, se divida entre no sé cuántos, como se dividió al caer la URSS, se volvieron 17 países, ¿no? Entonces, están dándole tiempo al tiempo, pero el proyecto de dominación global, que es este que está en la punta, gobierno mundial único, socialista, ateo, a que adora al anticristo. Aquí es muy importante entender esto. Digamos que es lo más importante que puedo decir hoy. ¿Cuál es la aspiración de Satanás? Que no es lo mismo que el anticristo. El demonio, Satanás, Lucifer, Luzbel, son uno, muchos, son multitud, son legión. Su jefe, Lucifer, va a proteger a su hijo, entre comillas, pero él no puede engendrarlo. Será hijo de un varón y de una mujer. Es el tema de mi novela. Él va a nacer de una mujer. ¿Sí? En este caso, nace de Débora, una heroína cristiana. Y nace de un riquísimo varón de las drogas. Pero, ¿cuál es el propósito del anticristo para que Satanás, o Luzbel, mejor dicho, tenga su revancha? ¿Cuál es su propósito principal? Que lo adoren a él. Exactamente. Pero no nada más adoración a él. Quiere ser adorado como Dios. Entonces, el fin último de todo este movimiento es que el anticristo, que será un hombre con 90 kilos de peso y 1,80 de estatura, hermosísimo, inteligente, que se va a llamar Anomos, el hombre sin ley. Ese es el nombre bíblico del anticristo, Anomos, el hombre sin ley. Él, ¿cuál es su objetivo máximo? Instigado, desde luego, por Lucifer. Ser adorado y ser reconocido por toda la tierra, por todos los habitantes de la tierra, como el verdadero Dios. ¿Y los masones dicen que ya nació? Algunos masones piensan que ya nació y que se llama Maitreya y vive en Inglaterra. Yo así lo manejo en mi novela, como Maitreya. ¿Y de qué nacionalidad es? Inglés, ¿Esto no va a ser judío? de origen hindú. No es Hijo judío. de una judía, ¿no? No. Bueno, ha salido. Sí. Dice que no hay que darlo Se ha mucho. visto. O sea, que Y trae algunos un dicen turbante en que la es el cabeza. anticristo. Sí. Yo lo he querido novelar así, pero yo en lo personal, como cuando tomo no mi vena de novelista, sino mi vena de teólogo católico, digo, no estoy seguro, ni de que sí, ni de que no. No. Pero puede ser, pero no lo puedo ni afirmar ni negar de Nadie manera lo podría rotunda. afirmar. Reconozco mi ignorancia como la de ignorancia de cualquier persona que se atenga a la palabra de Dios. Si el Señor dijo que no sabemos ni el día ni la hora, no podemos saber. Claro. ¿Sí? Esa es mi base teológica fundamental. Pueden pasar, sí. Pueden pasar 100 años o 1000 años, no lo sabemos. Los tiempos de Dios no son los nuestros. ¿No? Y desde el punto de vista divino, ¿cómo está el avance de las fuerzas del mal? Pues a lo mejor él piensa que todavía somos más los buenos, ¿no? Claro. A lo mejor así lo ve él. Pero yo no Todavía creo. hay una No, gran ¿verdad? Sí, el nacional aborto que ni imaginamos. Ya es un delito global, A mí, ¿sabes Una qué señal signo? es una señal global. ¿Qué signo se me hace como muy contundente en estas épocas? O sea, Fátima, ¿no? La Virgen de Fátima dijo que al final, o sea, si Rusia no se consagraba a su Inmaculado El Corazón, comunismo extendería se iba a sus expandir. errores por todo el Y planeta. ahorita lo estamos viendo En en, todo el planeta. muchos países del planeta, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener la plena confianza que dijo, al final mi corazón inmaculado triunfará. Eso sí, O sea, va nada a más. triunfar, o sea, el Pero triunfo acuérdate es- que el triunfo de la iglesia como tal está garantizado. Aunque la iglesia en los últimos tiempos, y esto es uno de los signos apocalípticos que se me pasó a decir hace un rato, Ujú. esté reducida a una pequeña comunidad. El resto fiel. El resto fiel. Y el resto fiel pueden ser 10, ¿eh? Yo sé. O 1000, o 1,000,000, no lo sabemos. Yo creo que hay que pedir Pero va a ser una minoría que va a estar cuidándose físicamente de no ser asesinada. Y van a venir dos grandes profetas que van a ser asesinados por el anticristo.
Y el anticristo, ese sería un tema que me encantaría que fuera el próximo. Sí. Es un tema de mi especialidad, además mi papá me lo enseñó desde... Entonces, el analizar bien quién va a ser el anticristo y qué está haciendo ya la masonería para el advenimiento del anticristo es un tema obligatorio para todos los que quieran hacer algo por nuestra fe. Lo que dice Villazán, a lo mejor el anticristo ni siquiera sabe que es él. No, sí sabe. Villazán está equivocado en casi todo porque no es teólogo. Villazán es un teólogo marca patito. ¿Sí? O sea, yo como teólogo profesional, sí sé que él no sabe, pero sí creo que él cree que sabe. ¿Sí? Él cree que sabe, pero no sabe. ¿Sí? Tiene esa enorme desventaja. De hecho, él y yo cuando platicamos, el choque fue frontal y absoluto. ¿Sí? Y seguramente único y no volvió. No, jamás volvió. Y me tiene bloqueado y a veces yo llamo desde otros números para saber dónde va a andar y qué va a decir. Y es tan astuto ¿Y que... López Padilla qué te parece? Ay, también. Por ahí va. Mira, cada día hay más falsos profetas que están diciendo, ¡ey, esto! Y son sabonarolas, son exageradísimos. Inmediatamente mi piedra de toque es, a ver, ¿hay lealtad al papado? Lo escucho. Tengo mucho que aprender. No hay lealtad evidente al papado, me apesta a Lucifer. ¿Sí? Critica al papa como hereje por los errores no ex cátedra que ha cometido, no es fiel a la iglesia. Porque la única manera que tenemos de estar seguros, de estar dentro de la barca de Pedro, es la obediencia al papa. No tenemos otra. Es nuestra piedra de toque, es nuestra barca. Y aunque parezca que se hunda, es lo único que nos queda por hacer. Fidelidad al papa. No, es que el papa no es Francisco, el papa es Ratzinger. Mira, si así fuera, Ratzinger a costa de su vida ya lo habría dicho. ¿Sí? Como pasó en otras épocas de la historia, cuando había antipapas. Y había naciones contra naciones en las guerras de religión en Europa, de un papa falso contra un papa verdadero. ¿Sí? Y en una de esas interviene Santa Catarina de Siena y agarra al papa de la oreja y se lo lleva de regreso al Vaticano. El papado estaba en Aviñón. ¿Sí? Y siempre Dios se encarga de decirnos dónde está y quién es el verdadero papa. No ha habido ninguna posibilidad de error en 2000 años de papado. Entonces, hoy tampoco hay posibilidad de error. Francisco es el papa. Y además, el que inventó la fábula de San Galó, de que hubo una conspiración por el cardenal Daniels para escoger a un papa izquierdista y todo eso, después el mismo cardenal Daniels, en una declaración oficial a la que fue obligado a hacer, tienes que decir lo que sabes que es verdad, dijo, lo de San Galó es un cuento, no hubo tal conspiración. La elección de Francisco es canónica y es legal. Y Daniels lo reconoció. Entonces, déjenselo a los novelistas. ¿Sí? De hecho, yo exploto mucho esa figura, pero nada más como novela. Y siempre al lector lo hago pensar, al final, en que la iglesia es inamovible, invencible, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella en ningún momento de la historia. Lo que no está garantizado es nuestro triunfo personal final. Claro. Eso es lo que sí me da miedo a veces. Hay que trabajar cada quien. Cada quien. Que seamos fieles hasta el último. Yo digo, es que a ver, si Pedro lo negó, un Imagínate. humano, o sea, en cualquier momento lo negamos. Que conoció a Cristo, que comió con él, que pescó con él, que sudó con él, que lo amaba. ¿Tú me amas, Pedro? Sí, Señor. Pedro, ¿tú me amas? 3 veces. O sea, y él lo traiciona después de eso. Entonces, cuando nosotros deberíamos temblar de nuestra propia fragilidad, ¿no? No somos nada y podemos caer En cualquier momento y por cualquier motivo. Yo he visto caer grandes luminarias del firmamento católico por una mujer, por una fortuna, por dinero, por poder sobre todo. Sí, por fama, por placeres mundanos, por drogas. Bueno, Maciel era narcotraficante. Claro. ¿Tanto así? Era Sí. narcotraficante de heroína. Consumidor, pero ¿a poco él vendía? Él vendía heroína. Y lo sé por 2 de sus pacientes que estuvieron en esa silla hace 10 años, ahí sentadito. No te digo sus nombres, pero vinieron a consulta y me eché una larga terapia y escuché cosas espantosas.
terroríficas. Es que mira, yo creo que desde el momento en que te metes con un niño, o sea, Jesús lo dijo, más vale que te pongas la una pureza del cuella, niño. Una rueda de molino y te tires de cabeza al mar. Porque ya cuando te metes con lo más preciado para Dios, Sí. que son los niños, la pureza Sí. y todo eso, ya valiste un cacahuate. Y este señor tristemente destrozó Se metió con los niños a y muchos desde años. los 8 años. Eso no Claro, se vale. con él se metieron a esa edad. Pero eso no se vale. Él fue Ahora, víctima. Oye, pero les cuento algo, yo también fui víctima. Yo salí de mi casa a los 6 años y medio a un seminario católico donde estuve recluido 2 años y medio y a mí me pasó todo lo que ustedes puedan imaginarse en la peor novela de terror. Por Yo lo viví en carne propia. seminaristas. Mayores que yo, perversos. Y curas y monjas, perversos. Y que hasta la fecha sigue habiendo eso. Sí, por supuesto. Y yo lo sufrí en carne propia. Yo no perdí la fe, Claro. no perdí la brújula, Ah. no perdí nada. Y cuando mi papá se enteró de todo, no me creía. Me creyó mi nana fue a rescatarme. ¿Sí? ¿Por qué tan chiquito te metieron? Porque éramos perseguidos por el gobierno. Entonces yo no podía ir a ninguna escuela. Abascal no podía inscribir a sus hijos en ningún colegio, ni privado ni oficial. Entonces fui a dar con mis huesos al peor seminario que pudiera haber habido en México. Entonces soy testigo en carne propia de hasta dónde llega la corrupción sexual en las filas de la iglesia, ¿no? Oye, A mí no me lo tienen que contar. hacen cosas terribles en los Terribles, seminarios, ¿verdad? sí, El terribles, otro día terribles. cenando un padre en la casa dijo, es que tú no sabes, en el seminario donde yo estudié, Ujú. en el Conciliar de México, entonces había un grupo de homosexuales y eso se maneja mucho en muchos seminarios. Sí, sí. Y después en los seminarios. Entonces yo sé que Maciel no tenía por qué decir, es que yo fui víctima. Yo les decía a los pacientes que estuvieron conmigo, ustedes fueron víctimas, yo también fui víctima. Ay, Juan, no manches, ¿quieres que te lo demuestre? Saqué cartas, fotografías, testimonios de hace 70 años, ¿no? 65 años. Mira, ve, aquí está el testimonio de yo fui víctima y yo no perdí la fe. ¿Por qué la perdiste tú? Por débil, por cobarde. Pero tú estabas en una familia excepcional, Sí. que es una Obviamente cosa aparte, la ¿no? familia me rescató de una Claro. manera espectacular. Sí. Y tu papá terminó. Mi papá terminó creyéndome, sí, claro. Pero se tardó en creerme porque mi nana, que era una mujer casi analfabeta, pero sabia, le dijo, mire, don Salvador, un día yo le escuché a usted decir, hablando de Santo Tomás, que Santo Tomás decía que en la mente de un niño no puede haber nada que no haya pasado por los sentidos. Entonces, si su hijo habla de esto y esto y esto y esto, pasó por sus sentidos. Él no lo pudo inventar. Estaba picudísima. tu Qué nana. bárbara. Imagina. Eso O que sea, hablas de- estaba- Sabia, doña Sí, Lala. no, Me estás escuchando. Te salvó. Entonces mi papá hizo así. ¡Qué barbaridad, doña Amelia! Tiene usted toda la razón. Voy a correr. Juan Bosco, ven para acá, hijo. Te quiero pedir perdón. ¿Por qué, papi? Por no haberte creído. Yo tenía 9 años. Ya estaba afuera, ya me había escapado. Lo que sí les tengo que contar es que yo me escapé. Pero fíjense, con eso termino mi exposición, si quieren, y si no, seguimos. El día que yo decido escaparme del horror en el que vivía, con excremento en mis alimentos, con víboras de cascabel en mi cama, buleado porque yo era el más chiquito de todos, perseguido, a mí me amarraban en los postes de fútbol, me aventaban piedras, no para matarme, sino para lastimarme. Me encerraron una vez en una cueva en el Monte Cimatario para que yo me muriera. Con un palito y las uñas rasqué 8 horas, logré hacer un agujero, escapar por ahí y caminar 3 días a Querétaro, y me alimenté de ranas que yo cazaba y me hice un Rambo. Yo llegué a la civilización hecho un Rambo. Aquí qué me cuentan de Rambo ni qué nada, ¿no? Entonces, cuando yo decido, enrabiado, enfurecido, escaparme de aquel antro de terror, cojo piedras, las pongo en un morral y voy rompiendo todos los cristales de todas las puertas y abriendo así con la mano la cerradura. Y la última era un gran vidrio de la puerta principal a colores, ¿no? Era un emplomado a colores, y le aviento todas las piedras posibles habidas y por haber, y finalmente me trepo por ahí, salgo, caigo a la calle y corro.
Empiezo ya sin piedras. Empiezo a correr sin alimento, sin ropa, sin nada, nada más yo solito. Y empiezo a correr por un campo de trigo, de maíz, que estaba colindando con el edificio. Corre sin voltear para atrás porque tenía miedo de ver si me iban siguiendo, ¿no? Y de pronto, como a 1 kilómetro, por el mismo camino que yo iba, veo venir una viejita. Y yo me seguía acercando a la viejita y cuando ella me vio, apresuró el paso, no podía correr, pero caminó más deprisa. Y cuando ya la vi a unos metros, era mi nana. Ay, No. wow. Ya iba por ti. Ya iba por mí. Pero ella no sabía que yo me estaba escapando. ¿Qué edad tenía? Y yo no sabía que ella iba por mí. O sea, es la mano de Dios así. Claro. ¿Sí? ¿Qué edad tenía? Siempre lo hemos considerado un milagro. Yo tenía 9 años. Bueno, iba a cumplir 9. Un bebé. Diciembre, en marzo iba a cumplir 9. En diciembre del año anterior a cumplir 9 es cuando me escapo y mi nana, después de sentados todo en familia, bueno, el viaje de regreso duró 8 horas desde Querétaro hasta México en aquella época, ¿no? Bueno, doña Amelia, ¿cómo se le ocurrió ir con Juan? Y además en el momento que él está corriendo por un campo y que se iba a morir, el escuincle se iba a morir, pues qué destino podía tener yo, ¿no? O lo iban a atrapar otra vez, ¿no? Sobre todo a los chamacos de secundaria, ¿no? O sea, los que tenían 14 o 15, ¿no? Entonces me dice, pues yo no sé, pero yo escuché una voz en mi interior que dijo, ve por Juan a Querétaro, corre un peligro mortal. Y sin decirle nada a usted, don Salvador, ni a usted, doña Lupita, juntíme dinerito, agarré el primer taxi, que en aquella época costaba $1, agarré el primer camión a Querétaro, luego pregunté dónde estaba el pueblo de Hércules, que es donde estaba el seminario, y hasta ahí llegué y me encontré a mi hijo corriendo hacia mis brazos. Ay, no, bueno, que la nana. Imagínate. Es que El compromiso que tengo. ¿A tus hermanos a nadie los metieron? No, mis hermanos, por fortuna, ya... Ay, es que esta es otra anécdota genial. Regresando, nos llama a mi papá, el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Lo llama a mi casa, al teléfono 15-32-53, todavía me acuerdo. El teléfono de cuando yo era niño. Licenciado Abascal, le llama el presidente de la República. Wow. Y mi papá contesta con mucha cortesía. ¿A qué debo el honor, don Adolfo? Pues mire usted, los revolucionarios también habemos gente buena. Queremos decretar amnistía para usted y su familia. Véngase a Palacio. Les vamos a dar su acta de nacimiento a todos sus hijos. ¿Cuántos tiene? 5 y un cachito. Pues véngase a Palacio por su acta de nacimiento de todos sus hijos. Y voy a lanzar un decreto presidencial para que nadie se atreva a ponerle una mano encima. Wow, con el presidente. Sí. Bueno, pues fuimos a Palacio. Fuimos a Palacio al día siguiente, o a los 2 días, no me acuerdo bien. Nos recibió con mucha categoría, con mucho respeto, y nos dio personalmente, yo no tenía acta de nacimiento, yo no existía. Mi acta de nacimiento dice 1952, la actual, aunque yo era de 1943. Sí. ¿Sí? Bueno, y ya cuando nos da y se dan un abrazo, licenciado, usted viva en su país con la libertad que le da mi palabra de honor de alto masón, ¿sí? Yo tengo palabra de honor, usted viva y progrese con su familia en su propia patria. Y le dio las gracias y además, un consejo, licenciado. ¿Cuál? Le preguntó mi papá. El consejo es, no se meta ninguno de ustedes en la política, ni usted ni sus hijos. ¿Y por qué, licenciado? Porque mire usted, don Salvador, en México la política consiste en comer caca sin hacer gestos y pedir más. Yo lo escuché eso de boca del presidente. ¿Pero que sería un masón converso? ¿O? No, pero yo creo, mi papá decía que era de todos, él lo dijo en el año 2000, mi papá decía que era el menos malo de todos los presidentes que él había conocido, Adolfo Ruiz Cortines. Que robó a manos llenas, sí, dice que hasta las basinicas se llevó de Los Pinos, su mujer, pero él dice que vivió eternamente agradecido por la amnistía que nos dio y nunca nos volvieron a perseguir. Entonces ya todos pudimos ir a la escuela. Ya como que ahí terminó. Pero sabes que yo creo que sí tienes
muchas bendiciones en tu vida, simplemente por la familia de donde vienes, el abuelo, el papá y demás. Y pues sí, es una misión más grande. Es una misión más grande porque todo lo que sabes y lo que conoces, pues no te puedes... Yo siempre he buscado la oportunidad. Siempre desde niño he tenido la capacidad y he tenido el gusto, pero nunca hasta ahora siento que está la oportunidad. Pero esa no depende de mí, depende de ustedes. O sea, ¿sientes un llamado? A trabajar Siento contra un esto? llamado tremendamente, Una denuncia a la masonería. una denuncia frontal a la masonería, un combate frontal por la vida, haciendo a un lado lo que hoy se conoce como corrección política, haciendo a un lado los partidos políticos, en tanto no haya un partido verdaderamente católico, con principios católicos explícitos, evidentes. Lo que antes era el PAN. El PAN nunca fue un partido católico explícito y evidente, nunca. Ni en sus Y te inicios. digo algo muy triste, el fundador siempre se opuso a eso. ¿Sabes por qué se salió Felipe Calderón Vega? Luis Calderón Vega, el papá del presidente Calderón. ¿Por qué se salió del PAN? Por eso. Wow. Porque don Luis, amiguísimo de mi papá, siempre platicaban. Yo los vi platicar N veces. Y don Luis siempre decía, me parece una incongruencia la del PAN, que tenga 4 principios inspirados en la fe católica y no sea capaz de lanzarlos al gran público desde la televisión, la prensa, el cine, el radio y los medios de comunicación. Y mi papá les decía, panistas de banqueta. Bájense a donde palpite el Ahorita pueblo. el PAN está... No, güey. ahorita Está barrido. Fracturado. De Pero una yo manera pensaba que en terrible. sus inicios, bueno, Gómez Morín, y todo, o sea, sí. Gómez Morín nunca fue un católico congruente. Nunca. ¿Verdad? Es más, el principal pleito de mi papá en su vida fue con Manuel Gómez Morín. Un día recibe mi papá la orden de una impresión. Esto es 1974. Imprimas esto. Mi papá lo ve y dice, qué raro, esto es propaganda socialista. Esto debe ser un error de don Manuel. Yo estaba ahí, trabajaba con él. Le marca a mi papá a don Manuel y le dice, oiga, don Manuel, ¿ya se dio cuenta de lo que me mandó a imprimir? Sí, que tiene de malo, es democracia cristiana. Es la tendencia en Europa. Y mi papá le contesta, yo no puedo imprimir nada contra mi fe, ya lo sabe usted, licenciado. Pues imprímalo o lo despido. Y mi papá renunció ese día a Editorial Yus por el choque con el fundador del PAN. Esto es historia de México. Wow. Lo que pasa es... Lo indemniza conforme a la ley, lo indemniza bien, y con el dinero que recibió funda Editorial Tradición, que está viva a la fecha, pero que vende un libro un día sí y otro día también. Es una editorial reducida a la mínima, y uno de mis objetivos es resucitar a Yus con toda la fuerza. Para eso tengo 350 Eso libros hace ahí abajo. falta, ¿eh? ¿Sí? Y lo puedo hacer. Ahora, ¿qué necesito? Relaciones, mecenas, dinero, amigos, oportunidades, porque el contenido lo tengo, el conocimiento lo tengo, el valor lo tengo. Más no lo tuve que aprender. Yo nací en una choza donde había tepocatas, víboras negras, alacranes, y mi mamá se pasaba cazándolas. Yo nací en el desierto y aprendí a sobrevivir antes de aprender a gatear. Entonces, toda mi vida se enfoca justamente a lo que ahora propongo. Vamos a crear un México católico, sin complejos. Y a lo mejor tenemos éxito dentro de 500 años, o dentro de 5, no lo sé. Pero si no empezamos, ¿cuándo? Supuestamente el PAN estaba en la doctrina social ¿Sí? cristiana, ¿no? Su doctrina social es la Manuel católica. Espino, que ahora está con el PG. Imagínate, Era el que decía, imagínate, tenemos que apegarnos y imagínate. promover, y ahora... Él decía, pues ya chaqueteó. Sí. Y muchos panistas. Y la cúpula alta del PAN chaqueteó por mujeres. Ahí está la carretera del amor. Ahí está el Santiago Krill, que me lo pesco en Miami con su amante, la jefa del CISEN, y que se arma un escándalo nacional. Yo no dije nada, pero se armó la gorda por su esposa que protestó. La cúpula panista ha caído por el adulterio de sus jefes. Pero bueno, ese es el principal, es el de la carretera del amor. Perdón, pero Para la Krill Miss Jalisco. siempre fue oportunista. Siempre ha sido Primo. oportunista, sí. Era primo de mi marido. Y le dejó en una posada en casa de mi hermana. Llegó Krill ya con la primera de las actrices
Llega saludando a Francisco y ya era secretario de gobierno y Francisco lo deja con la mano en el aire. Le volteó la Oye, y a cabeza. su Bien esposa, su esposa Garza Ríos acabó muy mal, en una depresión Terrible. terrible. Por eso te digo, terrible. siempre fue un frívolo. Sí, siempre fue un... Y la mayor parte de los jefes del PAN fueron o son terriblemente frívolos. ¿Dónde están los verdaderos católicos en el PAN? Bueno, tengo una amiguísima por la que pongo Tu hermano. las manos en el fuego. Mi hermano, por supuesto. Angélica Moya es alcaldesa de Naucalpan. Alberto Cárdenas es gobernador de Jalisco. Y se me acabó la lista. Ahora, Jesús Valdés. Jesús tiene una misión ya se dieron cuenta de que están resquebrajados por la parte moral. Y Jesús tiene Valdés. la misión de reconstruir desde sus fundamentos el PAN. Se lo pidieron una gente de arriba. Entonces, es una chamba loca, pero sí hay... No, pues yo le ayudo con las maletas. O con mi oratoria. Yo ¿El esposo ayudo. de Ana? Bueno, los dos súper lindos. El esposo de Ana, sí, son un par maravilloso. Íntegros, enteros, congruentes. No les conozco un doblez a ellos dos. Y es la Pero persona no que tienen, no están en la cúpula. No. No están en la cúpula. Están en el pueblo Jesús llano, tiene esta encomienda, ¿eh? Y Bueno. está solo. 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 Pues ya tiene un compañero de armas. Dile tú. Pero a lo mejor quien lo está impulsando, o sea, Creo tiene que el sí. poder. Creo que no estoy segura. ¿Quién? Marco Adame. Marco Adame, hasta donde sé, es una persona honesta. O sea, yo casi no. Yo a Marco Adame le escuché decir que hay que refundar al partido. Pero si el partido no se refunda explícitamente sobre la doctrina social católica, está perdido. Se va a refundir. Exacto, no se va a Si no se refundar, refunda, se va a refundir. Se va a refundir. Se refunde. Y bueno, para otra ocasión, nada más lo anuncio,